¿Qué tal? Nosotros somos el equipo 7 de la materia de automatización de procesos. El día de hoy les vamos a presentar la automatización de un proceso de fabricación de hojas de triple de pino. El equipo está conformado por Cruz Beltrán, que minoría. García Esquivel Gustavo. Gutiérrez Sierra Gloria Alicia. Martínez Delgado Ángel Isaac. Martínez Alexis Josué. Y su servidor Mondragón Santana David Eduardo. Bueno, y ahora tenemos lo que es el ejercicio, que es que se desea realizar la automatización de un proceso de fabricación de hojas de triple de pino, el cual es lo siguiente. Bueno, tenemos lo que es los pasos que se nos solicita, y como número 1 tenemos seleccionar el tipo de madera, 2 descortezado del pino, 3 separación de los troncos por tamaños, chico, mediano y grande, 4 rociado de vapor a altas temperaturas, 5 dimensionado del tronco para la manipulación del producto, 6 el tronco es cortado en hojas, 7 se debe fabricar hojas de triple de 0.70 por 3.10 metros, 8 se selecciona por tamaño las hojas de triple de triple listas para el ensamble, 9 se colocan las hojas en un molde y se coloca pegamento de acuerdo con las dimensiones citadas y se prensa en seco. 10 una vez prensado, dependiendo el grosor de la hoja que se desea, se divide en diferentes líneas de producción donde se hace la unión de las hojas, ya sea de 6, 8 y 12 milímetros. 11 se realiza el lijado de las hojas para acabado final. 12 existen hojas que se denominan de segunda clase. Estas hojas serán separadas y se identifican. Y 13 se empaquetan para su distribución. Bien, a continuación tenemos las instrucciones de nuestro problema, las cuales nos dicen que con los conocimientos adquiridos durante toda la carrera debemos de automatizar el proceso. De igual manera debemos de realizar la programación en PLC del proceso descrito, que en nuestro caso es el ejercicio 7, y realizar el diagrama de control y potencia. De igual manera se debe explicar los componentes que se involucran en el proceso de automatización en un video, en el cual debemos de simular la programación explicando el proceso. Este video se debe realizar en equipo y se calificará de manera individual de acuerdo con la participación de cada uno de los integrantes de nuestro equipo. Bueno, ahora tenemos lo que son nuestros programas que se utilizaron para la realización de nuestras simulaciones. Empezamos con Logix Pro, que es un simulador de PLC que contiene simulaciones animadas de procesos, además de un simulador de entradas y salidas con distintos tipos de pulsadores, interruptores y lámparas indicadoras. La interfaz de Logix Pro es muy similar a la interfaz de RS Logix 500, que es un software utilizado para programar al PLC. Otro de los programas que también se utilizaron es FluidSim Pneumatics. Es un software de simulación para el conocimiento de la neumática y funciona en entorno Windows. Ofrece la creación y la simulación de circuitos de electroneumática. Posee una biblioteca de componentes neumáticos y eléctricos muy completa para la creación de circuitos nuevos. También ocupamos FlexSim. Es un software para la simulación de eventos discretos que permite modelar, analizar, visualizar y optimizar cualquier proceso industrial, desde procesos de manufactura hasta cadenas de suministro. Ok, vamos a empezar con nuestro proceso. Bueno, empezamos con el cortar y descortezar. Se empieza con descortezar el tronco. En este paso los troncos pasan por un mecanizado que quita la corteza del tronco para poder tener que trabajar el material, como se logra ver en la imagen. Y pues para este proceso el tronco es separado conforme su medida. Para ello se hará uso de los sensores para determinar las dimensiones de los troncos en chicos, medianos y grandes. Y bueno, a continuación entra lo que es el rociado, en donde la temperatura debe requerir los 120 grados, que son un valor que le asignamos,
Se usará un termostat para que indique la temperatura correcta y así poder manipular mejor el material. Este sensor emitirá una señal de alarma en dado caso de que la temperatura no sea la adecuada. Posteriormente, después de tener la manipulación del material, el tronco es cortado en hojas para poner el pegamento en seco. Entra por un prensado dependiendo del grosor y en este caso las medidas nos las asigna, que son de 0.70 por 3.10 metros para su fabricación. En la siguiente parte, una vez prensado, dependiendo del grosor, se dividirá por diferentes líneas. En estas líneas, su primordial propósito será que entren y se dividan conforme a la zona, y cada zona tendrá su medida requerida. Tendremos ayuda de los contadores para saber cuántas tablas de ciertas medidas vamos a generar. Y por último, entra lo que es el lijado para que finalmente se pueda hacer los paquetes conforme a las medidas. Y pues también se va a tener que separar y se clasifican las hojas para que se puedan hacer la distribución correcta. Usamos FlexiSim, que para llevar a cabo la simulación tenemos un botón de paro y emergencia. Al iniciar este proceso, el producto, que son los troncos, introducidos en una banda transportadora. En el siguiente proceso, un sensor activa el descortezado de los troncos. Siguiente de esto, una banda transportadora los manda a otra operación, donde hay sensores que los dividen en chicos, medianos y grandes. Una vez detectados el tamaño que tiene cada tronco, activa un motor que a su vez activará unas líneas de producción de acuerdo al tamaño del tronco. Como podemos ver, los troncos rojos son chicos, los verdes los medianos y los azules los grandes. Cabe mencionar que en esta banda transportadora se activará el rociado dependiendo de la temperatura de los troncos. Pasado esto, los troncos regresarán a una banda que los lleva a la siguiente operación, los cuales es el corte de los troncos. Aquí el sensor activará un pistón que levantará el tronco, que será llevado a otro motor, que es la sierra. Terminado este proceso, se dirige a la siguiente operación, en la cual hay un sensor que activará una máquina, la cual empezará a dispersar pegamento. La siguiente operación consta de un prensado en seco. Esto se lleva a cabo por los sensores que detectan al tronco, y estos a su vez activan los pistones de prensado en las 3 líneas. Bien, a continuación presentaremos nuestra primera etapa de nuestro proceso, ya que nosotros lo dividimos en 3 etapas para un mejor entendimiento. Bien, comenzamos con un botón de paro y arranque. El botón de paro básicamente se pone como precaución en caso de que exista alguna anomalía durante el proceso a realizar. Cuando se activa el botón de arranque, a su vez nos activará la salida del motor de banda y una luz de inicio. Después de esto, el motor de banda, cuando esté trabajando, habrá un sensor de entrada que accionará, y a su vez un sensor de presencia también detectará los troncos.
Habrá un timer el cual iniciará con el descortezado, y pasado este proceso el tronco pasará por un sensor de anomalías, que en este caso simula un control de calidad. Bien, este sensor consta en detectar tablas en mal estado, ya que estas tablas pues a nosotros en la producción no nos sirven, y pues para darles un siguiente uso. En este caso, si llegara a detectar una tabla, se retira de la producción, y de lo contrario se sigue con el proceso. Bien, una vez pasado esto, hay 3 sensores que estos se separan en chico, mediano y grande, dependiendo de la longitud de la tabla. Bien, aquí se activará el sensor, y si el sensor de los chicos se activará a su vez un bit que transportará a una respectiva división. Esto dependiendo de las tablas que se encuentren, ya sean chicas, medianas o grandes. Al final de esta banda se activará un pistón que lo separará, el cual trabaja mediante un timer. Una vez finalizado este proceso, se activará el rociado, y este proceso se repite en los diferentes tipos de tamaño, que es mediano, chico y grande. Bien, una vez terminado esto, el sensor de temperatura cuenta con el sensor de seguridad para la temperatura. Nuestra temperatura, que en este caso utilizamos para el rociado, es de 120 grados centígrados, lo cual es lo óptimo para nuestros trabajos. En caso de que detecte una anomalía en las temperaturas, ya sea alta o baja, nos activará una luz que nos indica que hay un riesgo. Bien, para nuestro trabajo tenemos la entrada I13, que es cuando este sensor se active, nos activará una luz de avance, y con ello el sensor A14. El sensor A14 nos indica la temperatura alta, que quiere decir que con este no se activa la luz. No, con este nos activa la luz de emergencia para poder corregir a tiempo en el proceso y no tener fallas más adelante. De lo contrario, nos activará la luz verde, que es para continuar con nuestro proceso normal. Bien, por último tenemos el sensor de seguridad. Si este se activa, nos activará una luz de avance para iniciar el rociado, y este se repite para cada proceso, ya sea para los troncos grandes, los troncos chicos y los medianos. Por último tenemos un timer para pasar al siguiente proceso una vez terminado todo lo demás. Bueno, ahora toca ver el diagrama de fuerza y control, que en la primera etapa nos apoyaremos de motores, pistones, interruptores abiertos, interruptores cerrados, solenoides, indicadores luminosos, y bueno, iniciamos con el botón de arranque, que este botón es el que lleva a la activación del motor. Este motor es una banda transportadora y una luz que marca el inicio. También esta banda mueve los troncos. Los lleva a la primera operación. Esta primera operación es el descortezado, y ya cuando pasa esta operación se activa un sensor que indica la entrada. Este mismo sensor activa una luz de entrada y también activa el descortezador, y gracias a esta luz de entrada sabemos cuándo es que empieza a trabajar el descortezador. Después de esto,
tenemos que pasar al siguiente proceso. Este proceso, que como podemos ver es la separación, y aquí tenemos el sensor para poder clasificar los troncos chicos, los troncos medianos y los troncos grandes. Y también cuando el sensor de los troncos chicos se activa, este mismo sensor activa un motor de una banda y un pistón para los troncos chicos. De la misma manera pasa igual cuando se activa el sensor, pasa con el mediano y después con el tamaño grande. Y ya ahora se muestra cómo es que funciona una vez terminado. Después de que pasamos todo este proceso, pasamos al rociado de vapor, y a la misma vez se activa un sensor que detecta 120 grados centígrados, y con este sensor se activa el proceso. Si la temperatura es menor, no se va a activar este proceso, y de la misma manera, si la temperatura es mayor, se activa una luz que nos indica que hay un problema. Y de esta manera pasa lo mismo con los troncos medianos y grandes. Y ya al terminar el rociado, ya se desactiva todo. Bueno, para la siguiente etapa se tiene el paro de emergencia y el de arranque. Este inicio de carrera nos activará un bit, que es una luz verde que indica el inicio del proceso. A su vez se activa un sensor de barrera, que es para detener el tronco, y esto a su vez activará un motor de banda. Seguimos trabajando con el bit de luz verde. Cuando este bit de 3 esté activado, nos activará un sensor de barrera. Este a su vez nos indicará un bit 3 funcional, que vamos a trabajar con un ton. A partir de este contador trabajaremos con 4 límites. Uno será para el pistón de barrera, otro para las pinzas de tronco, otro para la sierra y uno más para el motor de los pistones. Cabe mencionar que el último límite trabajará con un sensor de inicio de carrera, que cuando este se active, activará el sensor de fin de carrera. Esto quiere decir que cuando el tronco haya sido cortado, activará el motor de los 3 pistones de empuje. Cuando la sierra esté activada, nos activará el sensor de fin de carrera, y a su vez el pistón de la sierra. Tenemos otro paro general por si llega a ocurrir alguna anomalía, ya que son procesos delicados. De igual manera que viene acompañado de tenemos un sensor que va a trabajar con un límite, el cual trabajará para el motor de la banda 2. Cuando nuestro bit inicial trabaje, va a trabajar nuestro sensor número 7, que nos activará un bit funcional y que trabajará con nuestro segundo timer. Trabajará con 2 límites y trabajaremos con las pinzas 1 y pinzas 2, y pues con el pistón de la cuchilla. Teniendo la luz verde encendida, se activará nuestro sensor longitudinal, que igual trabajará con nuestro sensor ton, y
con nuestro timer. Cuando este timer esté activado, nos dará down y nos activará nuestro glue dispenser. Cuando este esté activado, trabajaremos con un CTU contador que contará la cantidad de hojas que vayan saliendo, como se puede ver. Se tiene otro timer que cuando este termine de contar, inicie con el siguiente proceso, que es el prensado en seco. Y con nuestro timer número 4 trabajaremos el prensado. Cuando este timer se encuentre en down, se activará un bit funcional para nuestro separado, y bueno, se sigue con lo que es el siguiente proceso. Este es el diagrama de fuerza y el diagrama de control de la segunda etapa de nuestro proceso. Aquí iniciamos con el dimensionado del tronco, el cual se corta en hojas, se aplica pegamento y se prensa en seco. Una vez que los troncos han salido del rociado de vapor, se activa una banda que transporta los troncos hasta que los detecte un sensor de barrera. Esta se activará y también activará un pistón de barrera para detener el tronco. También unas pinzas para sostenerlo, y un motor de sierra y un pistón para la sierra. Esto para hacer el dimensionado de los troncos. Como podemos ver en la simulación, separan las pinzas, el pistón y el motor. Aquí detecta un sensor de fin de carrera para desactivarlas completamente. Pasado esto, se activa otra banda y un sensor que activa unas pinzas y un pistón de cuchilla. Esto para poder hacer las hojas de triplay, que en este proceso es el desbobinado del tronco. Como se observa en la simulación, una vez terminado este proceso, un sensor longitudinal lo detecta para poder aplicarle el pegamento. Se aplica el pegamento y pasa a un contador para poder hacer el prensado con las medidas específicas. Una vez terminado este proceso, se retiran las hojas para darle comienzo a la tercera etapa. Cabe mencionar que se le colocaron interruptores de paro por si llega a ocurrir alguna anomalía. Bueno, a continuación presentaremos de nuevo la simulación que fue realizada en el programa FlexSim. Ya que los troncos fueron prensados, las hojas de los troncos fueron prensadas, se pasa al siguiente proceso, que se trata de unir las hojas, que dentro de este proceso, dependiendo del grosor de la hoja es como se va a repartir. En la línea derecha se van a repartir las hojas de 6 milímetros, en la de en medio las de 8 milímetros y en las de la izquierda las de 12 milímetros. Y posteriormente a eso, frente a ellos, va a pasar un contador que nos dirá cuántas hojas estarán pasando y cuántas se van a tener de cada una. El siguiente proceso consiste en lijar las hojas, y en este caso, como se sigue trabajando en 3 líneas que trabajan paralelamente, que se siguen dividiendo dependiendo las medidas del grosor de la hoja. Y bueno, en la siguiente parte del proceso será el empaquetado. En esta parte, como las hojas ya se estaban divididas, se van a empacar dependiendo de la categoría del grosor de la hoja. Y al final va a haber una parte donde se van a guardar los paquetes, y bueno, que a nosotros
decidimos guardarla por paquetes de 10 hojas y esto sería el final de nuestro proceso. A continuación, presentaremos la parte 3 de nuestro proceso. Comenzamos con un paro de emergencia, si llegara a existir una anomalía durante el proceso, y de igual manera, un inicio. Una vez activado este proceso, se activará otras acciones. Tenemos un botón general, un botón para troncos grandes, troncos medianos y troncos chicos, dependiendo de las hojas que queramos. Con las medidas especificadas, utilizamos las hojas de AAA grandes, las cuales son de 12 milímetros, y activamos la entrada. Posteriormente, habrá un sensor en la entrada que se activará cuando metamos las hojas, que a su vez activará el sensor del tambo, y un pistón que va a empujar el motor de lijado. El motor de la banda funciona cuando se active el sensor, y el pistón grande se accionará siempre y cuando el motor de la banda esté encendido. El motor lijado funcionará siempre y cuando el pistón grande esté activado. Y el motor activado, habrá un sensor de lijado activado que contará las hojas de AAA. Se accionará este pistón, ya que las hojas caerán a un comportamiento donde serán elevadas por un pistón y serán enviadas a la línea para posteriormente ser empaquetada como se muestra a continuación. Como podemos ver, se apagarán las demás líneas. Se activa el pistón que empuja las hojas y se apaga la línea, ya que el pistón empuja las hojas. Se acciona este sensor, el cual activará una banda a la entrada que transporta las bandas hasta el motor del embalaje. Una vez accionada la banda de entrada, transportarán las hojas hacia la banda de salida, que se activa con el sensor I18. El inicio del emplayado debe estar activo para que funcione dicho motor del proceso. El motor va a estar entre la línea de entrada y de salida. Este va a estar emplayando hasta que el otro sensor active el fin de emplayado y se apague a sí mismo. Podamos elegir este proceso para la producción de las hojas con las otras medidas especificadas, de igual manera las medidas de 8 milímetros y de 6 milímetros. Continuamos con el diagrama de fuerza y control de nuestra tercera etapa de nuestro proceso. Una vez que los troncos salen del prensado, se activa un interruptor de inicio con el cual iniciamos el protocolo para hojas de 12 milímetros, 8 milímetros y 6 milímetros, donde estos se pueden activar simultáneamente. Iniciamos con el de 12 milímetros. Una vez activado este protocolo, un sensor de banda activa la banda para lijados, un pistón y el motor de lijado. Las hojas empiezan a pasar hasta que el contador nos avise cuando están listas el número de hojas, desactivando los tres dispositivos. Un sensor activará para que se accione un pistón que levantará el paquete de hojas y se moverá hacia la banda correspondiente. Siguiendo de esto, otro sensor nos activará una banda de ciclo de emplaje para mover este paquete. Este se moverá hasta que lo detecte otro sensor para activar el motor de emplaje y una nueva banda. Una vez terminado este proceso, se activa un pistón que moverá el paquete
hacia el siguiente producto. Esto de igual manera se observará con las tablas de 8 milímetros, en la cual se activa el proceso. Como podemos ver, se activa la banda de tambor, el pistón y el motor de lijado. Repitiendo el conteo de hojas, terminado el proceso, se desactivan los 3 dispositivos, moviendo las hojas al siguiente proceso. Después de esto, un sensor detecta el paquete, iniciando el emplayado, activando una banda, moviendo el paquete hasta el siguiente sensor, activando el motor de emplayado. Una vez terminado esto, se reinicia el proceso, repitiendo el proceso con las hojas de 6 milímetros. Siendo así, este el fin de nuestro proceso. Gracias por la atención. Atentamente, el equipo 7.